Seguimos un poco entonces hablando de lo que es la fisiología cardiovascular, pero ahora pasamos más a lo que es el mismo corazón. El corazón en sí presenta ciertas características que hacen que este funcione de una manera diferente a los demás órganos. El corazón presenta un sistema electrofisiológico que se llama sistema excitoconductor cardíaco. El sistema excitoconductor cardíaco va a estar regido por dos sistemas de potenciales de acción que los vamos a ver más adelante. Un sistema de potencial de acción que es conocido por el potencial de acción del nodo seno auricular y un potencial de acción que es conocido como el potencial de acción del miocardio. Ambos potenciales de acción se acoplan y dependen uno del otro para formar un sistema que se llama sistema excitoconductor o acoplamiento excitoconductor, que es lo que da vida, entre comillas, a la funcionalidad del corazón y a lo que conocemos nosotros como el ciclo cardíaco. El sistema excitoconductor cardíaco tiene ciertas características funcionales. Una de ellas es que es rítmica, es decir, que posee un ritmo estratificado que se diferencia en respecto al rango etario de que puede tener el paciente, ¿ya? O al sexo el cual tiene este paciente. Y esto está estratificado, por ejemplo, que todos sabemos que la frecuencia cardíaca tiene que ser entre 60 90 latidos por minuto, sobre 120 latidos por minuto es anormal en un adulto que pasa a ser taquicardia, o bajo 60 50 pasa a ser bradicardia. Ya eso significa que tiene un ritmo que ya está clasificado a nivel ya mundial, podríamos decirlo, ¿ya? Y que es transversal a todos los seres humanos. Y luego tenemos otra característica que es espontánea. El sistema excitoconductor del corazón está regido por el sistema nervioso autónomo. Como bien dice su nombre, el sistema nervioso autónomo significa que no tiene una regulación voluntaria. ¿Ya? Y eso significa que es espontáneo, que el corazón late por sí mismo sin requerir un control a nivel voluntario. ¿Ya? Entonces encontramos que tiene un control neural de la frecuencia cardíaca, como habíamos dicho, que esta frecuencia cardíaca puede ser taquicárdica, bradicárdica o se le puede decir también como eucárdica, ¿ya? Como frecuencias cardíacas normales, ¿ya? O normocárdica. Y el miocardio está inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? La inervación simpática del miocardio puede ser dada por el miocardio específico contráctil. ¿Qué significa esto? No vamos a andar tanto en profundidad qué significa el miocardio específico contráctil, pero sí es importante que logren reconocer. El miocardio contráctil es el miocardio que todos conocemos normalmente en los libros de fisiología, que es el miocardio que genera la contracción por las uniones de actina y miocina, ¿ya? Gracias a la presencia de calcio que facilita esta contracción. Y el miocardio específico es un tipo de miocardio que es el que transmite el impulso eléctrico de este sistema excitoconductor. Este miocardio específico tiene una estructura anatómica o morfológica, podríamos decir, que se une a un tipo de unión que es bien conocido que se llama tipo de unión gap junction. Los tipos de unión gap junction son tipos de unión dada por proteínas de integrina o conexina que transmiten el impulso eléctrico mucho más rápido que otro tipo de traspaso de potencial. ¿Ya? Y este potencial es muy rápido y hace que este miocardio específico reciba este potencial de acción y luego lo traspasa el miocardio contráctil, que es el que tiene que recibir estos ingresos de concentración de calcio para generar el acoplamiento de actina y miocina y producir lo que es la contracción miocárdica, que se conoce también por los procesos de sístole y diástole. ¿Ya? Y por otro lado, también el corazón presenta una inervación parasimpática, ya que está regulada principalmente por el nervio vago. En la imagen acá a la derecha vemos un poco cuáles son los elementos del sistema excitoconductor del nodo senoauricular. Vamos a encontrar el nodo sinusal o senoauricular. Luego tenemos el nodo atrioventricular, el haz de His y la red de Purkinje. ¿Ya? También tiene otras clasificaciones mucho más avanzadas, pero no es la temática por lo menos de esta clase. ¿Ya? Pero es más bien que logremos reconocer que estos elementos, en este elemento, en el nodo senoauricular, se origina uno de los dos potenciales de acción que vamos a pasar, que es el potencial de acción del nodo senoauricular. Recuerden que este potencial es autónomo y es espontáneo porque es del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ver que este potencial de acción del sistema excitoconductor es un potencial de acción muy parecido a los potenciales de acción que hemos visto en neuro, ¿cierto? En neuronas, en el sistema musculoesquelético, a nivel cerebral, pero este potencial de acción es el potencial de acción que ocurre en el nodo senoauricular y es uno de los dos potenciales de acción que vamos a ver ya durante esta jornada. Lo que podemos observar entonces que es bien similar a los otros potenciales de acción, pero que presenta tres etapas.
la etapa 4, ya que es la etapa de la fase de prepotencial, la etapa 0, que es la etapa de despolarización, y la etapa 3, que es la etapa de repolarización. ¿Qué es importante mencionar respecto a las etapas? La etapa de prepotencial se origina cercano a menos 60 milivolts en la membrana de este nodo senoauricular. Esta etapa 4 es debido a la entrada de sodio. ¿Qué ocurre? De menos 60, al ingresar sodio, que es positivo, al ingresar contenido positivo, se vuelve más positiva la membrana, entonces baja de menos 60 más 40. Recuerde, de menos 60 más 40 nos hace una membrana más positiva, ¿ya? Si se volviese más negativa, sería de menos 60 a menos 80, ¿entiende? Entonces, menos 60 menos 40 se vuelve positivo gracias a la entrada de sodio. ¿Qué ocurre en la etapa 0? Cuando llegaba a los menos 40, se activa un canal que es un canal eh, dependiente de sodio-potasio, de hiperpolarización de nucleótido 4. ¿Ya? No importa mucho el tema del nombre, recuérdenlo como HCN4, pero es un canal que es dependiente de potencial, cercano a los menos 40 milivolts, y que se activa y que lo que va a hacer en este caso es ingresar calcio, ya que también es un electrolito que es positivo y que también, entre comillas, vuelve positiva a la membrana de este sistema excitoconductor del nodo senoauricular y hace, como lo vemos en la imagen 0, volverla más positiva y ocurrir la fase de despolarización. Esta es una gran diferencia a los potenciales de acciones comunes y corrientes que vemos en neurona. Los potenciales de acciones comunes y corrientes que vemos en neurona, la despolarización se debe al sodio, ¿cierto? En este caso, la despolarización se debe a los canales de calcio estimulados por HCN4. Y la fase de prepotencial es debido a los canales de sodio. ¿Qué ocurre en la fase 3? En la fase 3 ocurre una etapa de repolarización. Estos canales de calcio se cierran cuando llegan al pic cercano a más 10, más 20, y los canales de potasio se abren. Pero ¿qué ocurre? El potasio es diferente en cuanto a la dirección si lo comparamos con el sodio. El potasio sale. Entonces, si decimos que el potasio sale, decimos que perdemos contenido positivo dentro de la membrana. Al perder contenido positivo, la membrana se vuelve entonces más negativa y eso hace que en la fase 3 ocurra la etapa de repolarización, es decir, que el potencial baje hasta volver nuevamente a la fase de prepotencial. Este potencial de acción que vemos a continuación es el potencial de acción que genera frecuencias de potenciales, que significa que es el potencial de acción que nos determina lo que conocemos nosotros como frecuencia cardíaca. Y es lo que observamos cuando vemos, por ejemplo, un monitor en un paciente hospitalizado que está monitorizado, ya, y vemos los sensores y eso está sensando la frecuencia cardíaca y el potencial que observamos es este que vemos a continuación. Y este potencial de acción, como ya hemos dicho que dependía de la frecuencia cardíaca, va a estar sometido a cambios de frecuencia. En la imagen superior vamos a ver que, por ejemplo, la taquicardia se va a deber principalmente gracias al sistema simpático. El sistema simpático, por ende, dado por la norepinefrina y la epinefrina, o también conocida como eh, adrenalina y noradrenalina, va a estar dada principalmente por el estímulo a los receptores beta 1 adrenérgico. Tienen que recordar que a nivel vascular, la epinefrina y norepinefrina van a estimular receptores alfa 1 adrenérgico y a nivel cardíaco va a ser beta 1 adrenérgico. Y todo esto en el nódulo senoauricular que habíamos dicho que era el potencial de acción o el primero que íbamos a ver, ¿cierto? Entonces encontramos que la curva que está en gris es la normal, es la frecuencia normocárdica, ¿ya? Y luego en rojo vamos a ver bajo los efectos de la norepinefrina, las catecolaminas, que la pendiente de prepotencial aumenta. La pendiente de prepotencial es la que se ve de menos 60. Si vemos en rojo, ocurre en menos tiempo, ocurre mucho más rápido y la pendiente se ve mucho más vertical. Eso significa que el paciente se encuentra en efecto de taquicardia, ¿ya? Si vemos un paciente por ejemplo, en un monitor que presenta una pendiente de potencial mucho más aumentada, si lo comparamos cuando lo recibimos, por ejemplo, en reposo y en el momento de la nada empieza a aumentar esa pendiente prepotencial, nos podemos dar cuenta que este paciente está en un efecto de taquicardia, ¿ya? Recuerden que esto no necesariamente tiene que ser patológico. Un paciente puede entrar en taquicardia si que hace ejercicio o si se encuentra en una situación de estrés y no necesariamente bajo una enfermedad patológica. ¿Ya? Y por el otro lado, si está el paciente bajo los efectos de bradicardia, su frecuencia cardíaca, es decir, disminuye, va a ser mediada principalmente por el sistema del nervio vago y mediado por las catecolaminas, ¿ya? El sistema parasimpático.
Este sistema parasimpático va a activar receptores muscarínicos también en el nodo auricular, y en este caso ocurre lo contrario. La pendiente de prepotencial es mucho más larga, se demora mucho más tiempo en realizarla. Si se dan cuenta, cercano a 0,8 segundos, y acá el potencial en la taquicardia, sin mentir, sería 0,1. ¿Ya? Al decir mucho más largo, esto se genera que la frecuencia sea mucho más lenta y por ende estamos en un estado de bradicardia. Otro detalle importante que se había olvidado mencionarle cuando estamos hablando del sistema vascular, si recordamos, el sistema vascular, es decir, los vasos sanguíneos, tienen sistema simpático, ¿cierto? Dado por norepinefrina, pero no presentan sistema parasimpático. El sistema o los vasos sanguíneos tienen vasodilatación por óxido nítrico o prostaglandinas, pero no por el sistema parasimpático. Ya recuerden, sistema vascular simpático, pero no parasimpático. Mientras que el sistema cardíaco presenta simpático y parasimpático. ¿Ya? Y ahora pasamos entonces al otro potencial de acción, que es el potencial de acción del miocardio, que es un potencial de acción diferente, si se dan cuenta, al potencial de acción del nodo senoauricular. En este caso, este potencial de acción presenta una etapa de despolarización y una meseta pronunciada, ya que es diferente al otro potencial. ¿Qué elementos conforman este potencial de miocardio? Representan 5 fases, la fase 0, 1, 2, 3 y 4, y presentan los mismos elementos que el potencial de acción anterior, sodio, potasio y calcio. Este potencial de acción parte con la fase 4, que es el potencial de reposo, cercano o igual a los menos 90 milivolts, ¿ya? Menos 90 milivolts, perdón, y el otro a los menos 60, ¿cierto? No es lo mismo, menos 90 y menos 60. Este cercano a los menos 90 parte con su periodo o potencial de reposo y da comienzo a la fase 0, que es la fase donde se abren los canales de sodio. Como habíamos dicho también en la imagen anterior, el ingreso de sodio, que es positivo, hace que la membrana se vuelva más positiva y eso hace que la curva suba cercana a los más 20 milivolts. ¿Qué ocurre? En la fase 1 ocurre el cierre de los canales de sodio. Por ende, uno esperaría que al cerrar los canales de sodio, la curva bajase hacia repolarización, pero no ocurre. ¿Qué ocurre? Se genera una meseta. ¿Y por qué se origina esta meseta? Porque la fase 2 se debe o se origina gracias a la apertura de canales de sodio y el cierre de los canales de potasio. O sea, a la apertura de los canales de calcio, perdón. ¿Qué hacen los canales de calcio? El calcio, al igual que el potencial anterior, también es positivo y eso da como resultado que la membrana se mantenga positiva por un periodo de tiempo mientras los canales de calcio se mantengan abiertos, que produce entonces una meseta que hace que el potencial se mantenga positivo. Entonces, si les preguntan a qué se debe la meseta del potencial del miocardio, la meseta del potencial del miocardio se debe entonces a la apertura de canales de calcio que hacen que la membrana se mantenga positiva mientras este canal de calcio está abierto. Pero ¿qué ocurre? En la fase 3, los canales de calcio se cierran y al mismo tiempo los canales de potasio se abren. Y como habíamos dicho, el potasio tiene una dirección contraria a tanto el calcio como el sodio y eso hace que el potasio salga. Es decir, la membrana del miocardio pierde electrolitos positivos. Y eso hace que al perder contenido positivo, la membrana se vuelve más negativa y hace que descienda hasta volver a la fase 4, que es el potencial de reposo. ¿Ya? Es importante también mencionar que este potencial de miocardio es regulado ya por un canal que es canal de dihidropiridina, ¿ya? O calcio tipo L. ¿Ya? Y estos canales de dihidropiridina es un elemento relevante en la regulación del potencial de miocardio. Este es un símil al HCN4 del potencial del nodo senoauricular, ¿ya? Y vamos a ver entonces en cuanto aquí una tablita pequeña donde menciona el relación al tiempo. ¿Cuál de estos dos potenciales que pasamos es más rápido? El potencial axónico que tiene relación con el nodo senoauricular, de 1 a 2 milisegundos. Mientras que el potencial del miocardio tiene una velocidad cercana a 200 milisegundos, un poquito más lenta. Y como habíamos dicho, estos dos potenciales se acoplan para formar el acoplamiento excitoconductor. ¿Qué vamos a encontrar? Todo este acoplamiento excitoconductor ocurre en el miocardio, ¿ya? Y el miocardio recibe un potencial de acción, ya que es el potencial de acción del miocardio, se dan cuenta por la estructura, la meseta y todo, y
Este potencial de acción del miocardio genera un cambio en el potencial de la membrana del miocardio. Aquí vemos el túbulo T que se encuentra en toda la musculatura contráctil, ¿ya? Y este potencial genera un cambio en el potencial de membrana, donde vamos a encontrar el primer elemento que regula este acoplamiento, que son los canales de dihidropiridina o también canales de calcio tipo L, ¿ya? Estos canales de dihidropiridina son voltaje dependientes. Entonces, este voltaje y potencial de acción va a activar estos canales de dihidropiridina y van a hacer entrar calcio iónico citosólico dentro del miocardio. Este calcio iónico citosólico va a activar luego un receptor que son receptores de rilodina 2. Los receptores de rilodina 2 se encuentran en las paredes del retículo sarcoplásmico y son dependientes de calcio. Es decir, al entrar el calcio gracias a estos canales de dihidropiridina, voltaje dependiente, estos receptores de rilodina 2 también se activan y abren sus compuertas para hacer salir al retículo, o sea, hacer salir al calcio que se encuentra dentro del retículo sarcoplásmico. Entonces vamos a encontrar posterior a toda esta cadena de activación que el calcio del retículo sarcoplásmico sale de estos receptores de rilodina 2 y va a acoplarse al sistema de actina-miosina que depende de calcio para generar la contracción muscular. Luego de la contracción muscular del corazón, damos fase a la parte de relajación o a la fase de relajación, y en la relajación sabemos que se debe a la liberación del calcio, se desacopla el calcio, y el calcio vuelve a ser reabsorbido. ¿Qué elementos reabsorben en este acoplamiento el calcio? Son dos. Uno por mecanismo activo primario, que es el sistema cerca, que se encuentra dentro del retículo sarcoplásmico gastando una molécula ATP, y este calcio es recaptado y reabsorbido nuevamente al retículo sarcoplásmico. Y por el otro lado, el calcio también es liberado hacia el sistema extracelular gracias a un intercambiador que es modulado por un sistema de la bomba sodio-potasio que se llama NCX o sodio-calcio exchange, ¿ya? Y es un intercambiador de un sistema activo secundario antipor, es decir, en diferentes direcciones, ya, o contratransporte también es conocido, donde el calcio sale al extracelular gracias al gradiente que genera el sodio que ingresa, ¿ya? Y es modulado gracias a la bomba sodio-potasio. ¿Qué pasa? Si de repente hay situaciones patológicas, por ejemplo, en donde la bomba sodio-potasio falla, ¿qué vamos a encontrar? El sodio no va a poder salir, por ende, el gradiente del sodio cambia y el calcio no va a poder salir. Y eso genera que el calcio se acumule dentro del miocardio. Esto se origina principalmente en situaciones patológicas, donde al contener constantemente calcio dentro del miocardio se generan contracciones y situaciones contráctiles anómalas dentro del corazón. ¿Ya? Ese es un ejemplo de las cosas que podrían ocurrir si falla alguno de estos sistemas dentro del acoplamiento éxito-conductor.